Segundo, preparar nuestros corazones para oír la voz de Dios. Así que sin más, ¿a quién llamo? ¿El pastor o el misionero? Bien, vamos a pedirle a nuestro misionero que pase al frente. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, mi hermano. Qué privilegio estar con ustedes en esta mañana. Que Dios lo bendiga. Qué buen grupo ver esta mañana, que están reunidos. Y gracias a cada uno de ustedes por su presencia en esta mañana. Y gracias por estar donde debe estar, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Cada domingo debe estar en su lugar, si es posible. Qué gusto verlos. Bendiciones. Y mi esposo y yo estamos agradecidos de estar aquí con familia, claro. Y una bendición para nosotros y una bendición estar con familia, ¿verdad? La iglesia. Y qué bendición. Gracias por su bondad, gracias por su amor que han mostrado hacia nosotros. Gracias por sus fieles oraciones, por su servidor, mi esposa y el Ministerio de Fuegos de Evangelismo. Gracias por su apoyo mensual. Dios está bendiciendo, estamos agradecidos. Tenemos conferencia que comienza mañana en la Ciudad de México. Y oran por esa conferencia, por favor, que Dios ore en una forma especial. Y van a comenzando mañana por la noche y va a durar hasta el día jueves por la noche. Entonces oren que Dios usa a cada uno de sus siervos y que Dios prepara corazones. No me sorprendería que haya presente en esa conferencia más de 8,000 personas en esa conferencia. Entonces ora que Dios obre de una forma muy especial. Gracias por sus oraciones, por mi hermano Eduardo. Yo sé que han estado orando por él. Y ha sido, pero una jornada difícil y la verdad, él estaba delicado en cuanto a los pulmones, las riñones. Él tuvo cirugía de bypass de corazón, de cuatro bypass. Dios ha tenido misericordia. Él estaba en la ciudad de Canton. Y hace como 2 semanas le trasladaron hasta el Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio. Y gracias a Dios recibí llamada de mi mamá ayer de que le quitaron del ventilador. Le están haciendo sentarse. Le han quitado eso de esos medicamentos para que duerma. Y entonces él está algo más alerta, no puede contestar preguntas todavía. Hay que entender, él está bajo medicamento por más de 6 semanas, como en coma. Entonces, pero gracias a Dios los pulmones ya están respirando de ellos mismos y ya no tiene que estar en diálisis. Él estaba en diálisis todos los días. Pero ahora han recortado eso y están en diálisis nada más 3 días a la semana ahora. Y están empujando, ¿verdad? Esperando que puedan quitarlo por completo. Entonces siguen orando por él. Está mejorando, está haciendo progreso, pero no está donde necesita estar todavía. Sigue orando por él, aprecio sus oraciones. Pero oran por nuestra hija Cristina. Y por los hijos, porque ellos están enfermos en casa hoy. Tienen fiebre y entonces oren por ellos, que se mejoren. Por favor, oren por su salud. Bueno, les voy a pedir que abran sus Biblias aquí a Joel, capítulo 2. El texto que leímos al principio del culto es el Joel, capítulo 2, versículo 27. Quiero agradecerle a la mano Alexis y su esposa Mayra, gracias por hacer el esfuerzo de venir desde Orlando para estar acá este día. Y ven muchas bendiciones. Y gracias por tomar el tiempo y el esfuerzo para estar aquí presentes. Y qué gusto verlos. Yo conocí al hermano Alexis en una conferencia en Panamá hace 1 año y medio. Y nos conocimos, hicimos una amistad. Y hemos estado en contacto a través de este 1 año y medio y estamos orando por ustedes, estamos orando por el país, que Dios tenga misericordia y obra de una forma especial.
Joel capítulo 2, el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos de las siervas, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mire conmigo, guardando lugar aquí, mire conmigo 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. En la nación, la historia de la nación de Israel, que era el pueblo de Dios, encontramos algún tiempo donde dice esto. En 1 Samuel, capítulo 3, comenzando con el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión de Dios en aquellos días. Y esa nación estaba sufriendo. Estaban yendo por un camino incorrecto y no bueno. Y escaseaba la palabra de Dios entre el pueblo de Dios. Y ellos necesitaban una visión de lo santo, lo correcto, lo bueno, porque estaban viviendo un tiempo en que dice que cada uno hacía lo que bien les parecía. Fue un tiempo de oscuridad, fue un tiempo de inseguridad, fue un tiempo sin liderazgo sano y bueno. Y por lo tanto hubo muchos peligros frecuentes de vida. Yo quiero darles en esta mañana un mensaje con título 2 visiones. Dios dijo en Joel que derramaré mi espíritu y sus hijos verán visiones. Y hay 2 visiones que la iglesia hoy día necesita. 2 visiones. Vamos a hablar de 2 visiones para misiones. Vamos a orar. Padre Celestial, llena con tu Espíritu Santo, guíanos. Porque no hay duda, tú quieres guiarnos a toda verdad. Que estemos, Señor, suficiente humildes y dispuestos a oír lo que tu Espíritu quiere decir a la iglesia. Y que estemos dispuestos a someternos a lo que tú quieres decirnos. Obra en una forma especial, salva a los que no son salvos, corrige a tu pueblo, enseña a tu pueblo, para que tu voluntad buena, santa y perfecta sea hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo. En el nombre tuyo pedimos. Amén. 2 visiones para misiones. La primera se encuentra en Isaías. Isaías 6. Y cuando hablo de 2 visiones que la iglesia necesita hoy en día, no estoy hablando de alguna visión o algún sueño que uno recibe después de comer demasiado pizza por la noche. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios dio una visión a Isaías, el hombre de Dios, el profeta, que era de la nación de Israel, pero le dio una visión. Dios le dio una visión a Isaías, una visión de sí mismo. E Isaías vio a Dios en su preeminencia. Noten que dice que yo vi al Señor en versículo 1 sentado sobre un trono alto, alto y sublime. Dios es preeminente, Dios es primero sobre todas las cosas. Salmo 118, 16 dice: la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. También Isaías 57, versículos 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, es su nombre. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es el alto y sublime. Él es el magnífico, Él es el supremo, Él es el número 1, Él es el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. No hay otro como Él, el alto y sublime. Y Isaías le vio a Dios como Él es, alto y sublime. ¿No es interesante que aún el diablo reconoce que Dios es el Altísimo? En Isaías 14, porque Él dice: yo seré como el Altísimo. Él quería tener el primer lugar, tomar el lugar de Dios. Y Isaías vio a Dios en su preeminencia. No solamente eso, vemos que él vio a Dios como juez. Yo vi al Señor sentado sobre un trono. Sobre un trono. Un trono habla de autoridad, un trono habla de que tiene la última palabra y habla de alguien que puede juzgar y tomar decisiones. Él le vio a Dios como juez. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Mire conmigo al versículo 11. Aquí también habla del trono. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante ¿quién? Dios, quien está sentado sobre el trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte del Hades fueron entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está hablando aquí de juicio por un juez, y ese juez es Dios. E Isaías vio a Dios en el trono alto y sublime, y lo vio como juez. No hay acción, no hay palabra, no hay motivo que escape el conocimiento de Dios en su juicio. Isaías vio a Dios en su preeminencia. Él vio a Dios como juez sobre todo, pero también vio a Dios como creador. Y ahí él explica
como en la presencia de Dios en Isaías 6. Que él vio algo que no existe aquí en la tierra. En versículo 2 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esos son unas criaturas excelentes, supremos, distintos. Y dice que el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y él vio a esas criaturas magníficas. La creación de Dios. Vio a Dios como creador, como creador. ¿Usted ha visto a Dios como creador? Nuestros cuerpos, como son formados. Es increíble cuántas millas de arterias tenemos en el cuerpo. El sangre, cómo todo funciona. Y los órganos. Y saben que el ojo es un órgano creado por Dios que tiene millones de fotorreceptores. Y los científicos no comprenden por completo cómo es el ojo, cómo funciona. Es magnífico en su creación. Y es muestra de la grandeza, la inteligencia de Dios. Y con telescopios que tienen hoy día, y ahora como han enviado telescopios afuera de la atmósfera de la Tierra y pueden ver al espacio y están descubriendo galaxias y la multitud de estrellas que hay, como la arena del mar, y es increíble. No podemos ver con los ojos naturales, ¿verdad? Pero existen. ¿Y cómo son? Dios es magnífico, Él es creador. Y no hay otro como Él. Y pensar que este creador, en Génesis capítulo 1, dice que Dios dijo, allá. ¿Y qué dice? Y fue así. Y repite el siguiente versículo. Y Dios dijo, ¿y qué dice al final del versículo? Y fue así. Y Dios creó todo el universo con el poder de su palabra. Él puede hablar y verlo pasar. ¿Quién de nosotros podemos hacer eso? A veces los niños piensan que ellos son Dios, ¿verdad? No, no hay otro como Él. Y Él creó estos serafines. Y pensar que Él, con su palabra, su poder, Él puede hacer morir con su palabra. ¿Se acuerdan de Ananías? En Hechos capítulo 5. Dice que él mintió al Espíritu Santo. Y ¡boom! Declaró Pedro la palabra contra él en su mentira contra el Espíritu Santo. ¿Y qué? Dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír a Ananías esta palabra cayó y expiró. Y con unas palabras Dios puede hacer vivir. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cristo vino ahí en Juan capítulo 11. Mueve la piedra. ¿Cómo? Pero no, él tiene ya 4 días muerto. Ya peste. Mueve la roca, la piedra. Movieron la roca. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Con solo hablar, salió Lázaro. Dios es el creador. Y necesitamos una visión de quién es Dios, una visión de Dios en su preeminencia, en verlo a Él como juez, en verlo a Él como creador, pero necesitamos también verle a Dios en su esencia. Aquí en Isaías 6 dice que estos serafines clamaban, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 3 veces santo. Josué capítulo 24 dice entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová porque Él es Dios santo, es Dios celoso.
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, porque Él es Dios santo. Salmo 99, versículo 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Es triste. La iglesia necesita una visión de Dios porque no hay temor de Dios. ¿Cómo vivimos en un tiempo donde no hay temor de Dios? La gente no ve a Dios en su santidad. Quieren vivir como quieren, quieren hablar como quieren tratar a otros como quieren, como que ellos mismos son Dios y pueden hacer lo que les da la gana. Salmo 99, versículo 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. La iglesia necesita una visión de Dios y necesitan ver a Dios en su esencia, en su santidad. Yo oro por mis nietos. Gracias a Dios, Dios ha bendecido, tenemos 8 de ellos. Pero yo oro por ellos. Y muchas veces cuando yo oro, yo pido: Señor, ayuda a nuestros nietos a entender y comprender la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. Santidad quiere decir poner aparte, separar, puesto especial. Pero este mundo por años ha buscado como quitar límites, a quitar cosas, unir todo, que no haya límites, que no haya separación, que no hay nada especial, todo es común. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y Isaías, teniendo visión de Dios, viéndolo a Él alto, sublime, y viéndolo a Él como juez, y viéndolo a Él en su esencia, en su santidad, clamaba en versículo 5 de Isaías 6: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Isaías vio a sí mismo como en realidad era. Necesitamos una visión de Dios como Él es, para que podamos vernos a nosotros mismos como somos en realidad. Y no podemos, y noten que Él dijo esto: yo siendo hombre inmundo de labios. Él vio a sí mismo como Dios lo veía, pero también vio a otros como son. Porque dice: habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él vio a los demás como eran en realidad. Y nosotros no podemos ver a otros en realidad como son hasta que veamos a Dios y quién es Él y cómo es Él en su realidad y en su santidad. Entonces Isaías, al ver a Dios, le vio como supremo, como majestuoso, como creador, como juez, lo vio en su santidad y su pureza. ¿Y cómo respondió Isaías? En versículo 8, cuando habló la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Teniendo esa visión de Dios, entonces estaba preparado para ir. Dice: Señor, úsame a mí, envíame a mí. Ahora, hay otra visión que necesitamos. Esta es una revelación, esta es una visión de Dios y cómo es. Mira conmigo a Hechos, por favor. Hechos capítulo 10. Quiero que vean otra visión que la iglesia necesita. Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, mire conmigo aquí en el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Qué quiere decir? Cornelio fue un hombre, un soldado romano, dice, de la compañía italiana. Cornelio no era judío, él no era de la nación de Israel. Según en comparación con los israelitas, él era un gentil, él era un pagano, no era de la nación de Israel. Pero dice en el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Obviamente él no fue pagano como la mayoría, creía que había un solo Dios. Este vio claramente una visión y como a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Dice el versículo 4, él mirándole fijamente, temerosado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres de Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad Pedro. Él estaba en la casa de un curtidor que se llamaba Simón. Y estaba en su casa, hospedado ahí. Y dice que entonces Pedro subía en versículo 9 a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. Él estaba viendo una visión. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vio una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Según la práctica judía y su religión, ellos habían ciertos animales, aves, insectos que no podían comer, porque eran animales inmundos, sucios, que Dios había dado instrucción en el Antiguo Testamento. Pero Dios baja este lienzo llena de toda clase de animales y le dice a Pedro: hey Pedro, levántate, mata y come. Y él: ¿cómo? ¿Eso es contra el Antiguo Testamento? Dice en el versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba rascando la cabeza y jalando los pelos de su cabeza, dice que él estaba perplejo dentro de sí lo que significaba la visión que había visto. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, ellos llegaron a la casa donde estaba Simón. Dice ahí en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y sigue la historia. Dios le dio una visión a Pedro, la visión de unos animales bajar, ¿verdad? Y Dios le dijo: levántate, mata y come. Y Pedro dijo: no, estos son inmundos, estos son comunes, no puedo comer esto. 3 veces Dios le presentó esa oportunidad y le dijo: levántate, come.
Y Pedro estaba, ¿qué es esto? Pero Dios dijo en el Antiguo Testamento que no podemos comer este animal. Pero ahora Él me está diciendo que levante, que mate, que come. Señor, ¿qué me estás diciendo? Y en ese momento que estaba pensando, llegaron estos 3 hombres de ese hombre Cornelio. El Espíritu le dice, Pedro, vaya con ellos. No dudes, vaya con ellos. Y él va con ellos y llega a la casa de Cornelio. Y encontramos ahí en capítulo 10. Dice, versículo 26, mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, noten, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, hombre común, hombre inmundo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Pedro entonces va y él pregunta, ¿qué quieres con él? ¿De qué se trata esto? Y entonces Pedro, en versículo 34, abre su boca y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Y Él predica de Cristo. Le predica a Cristo a esta gente. Pedro había viajado a Samaria, a Lida, a varios apóstoles habían llegado de distintas ciudades, pero ellos enfocaban sus ministerios en los judíos, no a los otros hombres. Y ahora Dios está recordándoles lo que Dios le había mandado, Jesucristo les había mandado. ¿Qué? Hechos 1. ¿Qué dice? En Hechos 1, Cristo cuando daba instrucción a sus apóstoles antes de ascender al cielo, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, con los judíos, en toda Judea, con los judíos, en Samaria, ¿en dónde? En Samaria, donde habían gentiles. ¿Y qué dice? Y hasta lo último de la tierra. 3 veces Dios dice, lo que Dios limpió no llames común. Y él entendió entonces esta verdad de que el evangelio debe ser llevado a todo hombre. ¿No dijo Dios en San Mateo 28? Por tanto, ir de hacer discípulos que a todas las naciones. Y dice en Marcos 16, predicar el evangelio a toda criatura, a cada hombre, cada mujer, cada persona, si son judíos o no son judíos, ¿verdad? Y eso es un problema que hemos visto tristemente a veces entre algunos misioneros, porque ellos van a ser misioneros, por ejemplo, a los sordos y mudos. Y van a un lugar donde hay una buena población de sordos y mudos. Pero el peligro es que ellos se concentran en esa gente, en llevarles el evangelio, que se olviden a los demás que están por alrededor, que son oyentes. Gente que sí pueden oír. Dios dice, la verdad es esta, que no debemos limitar el evangelio. No debemos limitar el evangelio. ¿A quién se debe llevar? Eso es lo que Dios estaba diciendo a Pedro. Pedro, no limite el evangelio. Tú estás hablando con los judíos, pero mire, yo quiero salvar a todos. No limite el evangelio, Pedro. Hay gente que van y salen para ganar a los judíos y concentran sus ministerios en llevarle el evangelio a los judíos y testificar a los judíos. Pero algunos pueden tener la tendencia de no hablar con otros que no son judíos. La Biblia no dice que debamos predicar el evangelio exclusivamente a los judíos. La Biblia dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación al judío
primeramente, y también el griego. No dice exclusivamente. Es para todos, es para todos. Pero ¿cómo limitamos el evangelio? No, yo no limito el evangelio. ¿Tú crees que el evangelio se debe llevar a todos? Oh, sí, pastor, sí, pastor. Ay, ¿sí es cierto? Sí, pastor. Ay, entonces, ¿por qué tú, cuando tú ves a una gringa, tú dices, ay, yo no puedo hablar bien el inglés? ¿Ah? Y no queremos testificar. Tenemos miedo. O quizás ves a una persona, un hombre con tantos tatuajes, pelo largo, y dice, quizás ese es bandilla. No, yo no puedo hablarle a ese. No, ese es un doctor. Ay, ¿cómo puedo yo hablar con un doctor? Yo no puedo esa facilidad. No. ¿Están conmigo? Hay tantas veces limitamos el evangelio no testificando a personas que Dios pone en nuestros caminos porque pensamos, ese no me va a escuchar. Él es negociante, ese es un rico, él no me da caso. ¿Cómo sabe que no te va a dar caso? Mire conmigo a San Mateo capítulo 13 rápidamente. San Mateo 13. Tenemos aquí en San Mateo 13 Cristo relatando una parábola del sembrador. Y Él da esa parábola del sembrador en versículos 3 al 8. En cuanto uno sale a sembrar semilla y cae 4 tipos de terrenos. Noten en el versículo 18 cuando Él da la explicación, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22, y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra y por el afán del siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160, 30 por uno. Entonces, hay 4 tipos de terrenos, ¿verdad? ¿Cuántos son agricultores? ¿Cuántos fueron criados ahí en una finca? Pregunta: ¿siembra semilla en senderos y caminos? No, eso es ilógico. ¿Siembra semilla en piedras? No, es ilógico. ¿Siembra semilla entre espinos? No. ¿Pero por qué aquí? ¿Cuáles son esos 4 terrenos? En la Biblia aquí dice que estos 4 terrenos son los corazones de los hombres. ¿Y usted sabe cuál tipo de terreno es el corazón del que está a tu lado? Tú no sabes. Tú no sabes si esa persona es buena tierra. Esa persona es de piedra, esta persona es de espinos. Por eso dice que el sembrador siembra la semilla por todos lados. Y caiga donde cae. Que caiga donde cae. ¿Verdad? Porque no sabemos los corazones de los hombres. Es sembrar la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios, es el evangelio. Y es sembrarla a donde quiera. Y Dios está diciendo a Pedro: Pedro, no limite el evangelio, predícalo, aunque estos hombres son gentiles. Entonces, cuando tú te encuentras con un venezolano, dile el evangelio. Si es cubano, dile el evangelio, porque a los cubanos les hace falta mucho. Si es norteamericano, háblale, dale el evangelio, porque a él le hace falta más que el cubano.
es doctor, es médico, es mecánico, no importa. No limite el Evangelio. 2 visiones para misiones. Visión de Dios, como Él es, en toda su esencia, en su preeminencia. Vele a Dios para que podamos vernos a nosotros y los demás alrededor de nosotros. Y la visión de no limitar el Evangelio es darlo a otros. Donde quiera, con quien quiera. Ese es el plan de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias por esta verdad. Señor, danos visión de ti en tu preeminencia. Danos visión de ti en tu santidad, para que tu iglesia te teme y tu iglesia se humille. Eso es cuando estaremos dispuestos entonces a ir. Heme aquí, envíame a mí. Es que nunca pensamos, Señor, que nosotros conocemos los corazones de los hombres. Que testifiquemos, que demos el Evangelio con quien quiera, con quien sea. No debemos limitar el Evangelio. Esa fue la visión de verdad que tú diste a Pedro. Aplícalo a nosotros. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, mientras tenemos una música de invitación. Todos de pie, por favor, todos de pie. ¿Dios te ha hablado en esta mañana? ¿Dios te ha hablado en esta mañana? ¿Ya te has dado cuenta de que necesitas una visión de Dios, una visión de la verdad? Que Dios te ha hablado. Y mientras tenemos la música tocando, no necesitamos cantar. Vamos a inclinar las cabezas, cerrar los ojos, y si Dios te ha hablado en esta mañana, venga al frente, pida al Señor, Señor.